Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo número 4 y el día de hoy vamos a hablar sobre dónde se utiliza el método Simplex. El equipo está conformado por García Ardila Daniela Fernanda, Rojas Bautista Jonathan Alexis, Tejeda Pacheco Ricardo, Ramírez Hernández José Fernando, Reyes Beltrán Heidi Alondra, Hernández Torres José María y su servidor Elio Enrique Delgadillo Arroyo. Muy bien, ¿qué es el método Simplex? Es una técnica poderosa dentro de la investigación de operaciones diseñada para resolver problemas de la programación lineal. Este método, desarrollado en 1947, es utilizado para encontrar una solución óptima a los problemas en busca de maximizar o minimizar una función objetivo que involucra restricciones. De igual manera, el método Simplex ha sido aplicado exitosamente en diversas áreas como en la planificación de recursos, en la asignación de costos y en la optimización de inventarios, entre otros muchos más. Ahora les explicaremos las ventajas del método Simplex. La primera es que es aplicable a problemas de gran escala. Esto quiere decir que el método Simplex se puede aplicar a problemas con una gran cantidad de variables y de restricciones. También tenemos la ventaja de la solución óptima, ya que si este proceso del método Simplex se sigue de manera correcta, garantiza encontrar la solución más óptima para un problema de programación lineal. También tenemos la flexibilidad en la formulación del problema. Esto quiere decir que el método Simplex permite formular problemas de gran escala en términos de maximización o minimización de una función objetivo. Y como ventaja final tenemos que permite identificar soluciones no factibles o ilimitadas, ya que durante el proceso de resolución el método Simplex puede detectar si el problema tiene o no tiene solución factible o si tiene múltiples soluciones óptimas para el problema. Muy bien, ahora tenemos las variables de holgura y exceso. Estas variables son variables que se utilizan en problemas de optimización y que indican la cantidad de excedente o insuficiencia de los valores que se encuentra del lado derecho de una restricción. En el método Simplex trabaja basándose en ecuaciones y las restricciones iniciales que se modelan mediante programación lineal. Estas no son restricciones y para ello hay que convertir estas inecuaciones en ecuaciones lineales utilizando unas variables denominadas como holgura, exceso o superávit, relacionados con el recurso al cual se hace referencia la restricción y que en el tabulado final representa el exceso al que hacen referencia los famosos programas de resolución de investigación de operaciones, y estas variables adquieren un gran valor en el análisis de sensibilidad y juegan un rol fundamental en la creación de la matriz de identidad, la cual es la base del método Simplex. Muy bien, ahora pasamos al otro punto que es los elementos a considerar para el método Simplex. Primero es la formulación del problema. Es necesario e importante que previo a cualquier acción a realizar con el método, primero se cree el problema y se cree de forma correcta en términos de que una función objetivo se establezca para maximizar o minimizar de acuerdo a las restricciones que impone. Esto para determinar todas las variables que involucran el problema. Luego están las restricciones lineales. El método Simplex es aplicable a problemas de programación lineal, lo cual implica que todas las restricciones deben ser lineales, y en caso de que éstas no se encuentren de esta situación, entonces deberán ser transformadas en su equivalente lineal utilizando técnicas de lineación o considerar otros métodos de optimización más adecuados. Luego está la otra el respecto, que es la matriz de coeficientes, donde se debe construir una matriz de coeficientes que representan las restricciones del problema. Esta matriz se utiliza en cada iteración del método Simplex para determinar variables básicas y no básicas, y por tanto para calcular las mejoras en la función objetivo, que es a donde se busca llegar. Por último está la condición de parada, donde se debe establecer una condición para finalizar el algoritmo, y por lo regular esto suele verificar si se ha alcanzado una solución óptima o si no se pueden realizar más mejoras en la función objetivo. Esto puede establecer criterios
En esto se pueden establecer criterios como la optimalidad de la solución, la estabilidad de las variables básicas o un número máximo de iteraciones. Ahora los usos del método simplex. Los más comunes son planificación publicitaria, gestión de inventarios, optimización de precios, distribución de recursos de marketing y diseños de cartera de productos. Después de la explicación que les han dado mis compañeros de qué es el método simplex, ahora veremos un ejemplo para que el tema pueda quedar más claro. Una fábrica produce televisores y computadoras. Ambas necesitan pasar en la sección de montaje y acabado, que cuentan con 120 y 180 horas disponibles. Las computadoras necesitan 3 horas en ambas secciones, mientras que los televisores necesitan 3 horas en montaje y 6 en acabado. La fábrica obtiene un beneficio de 300 pesos por la fabricación de computadoras y 400 pesos por los televisores. Aquí la pregunta es: ¿qué cantidad de productos deberán fabricar para maximizar sus ganancias? Lo primero que tenemos que hacer es, con los datos ya obtenidos de nuestro problema, realizar una tabla en la cual tendremos nuestros productos, las horas que están en montaje, las horas que están en acabado y la utilidad que nos deja cada producto. En este caso serían las computadoras, las tomaremos como X1 para realizar nuestras fórmulas. En montaje sabemos que las computadoras duran 3 horas y en acabado también 3 horas y nos deja una utilidad de 300 pesos. En los televisores los tomaremos como X2. En montaje están 3 horas y en acabado 6 horas. Y esto nos deja una utilidad de 400 pesos. La disponibilidad del montaje sabemos que es de 120 horas y el acabado es de 180 horas. En el segundo paso debemos de poner nuestra función objetivo, que sería z es igual a 300x más 400x sub 2. En el tercer paso tendríamos que poner nuestras restricciones según el tiempo que lleven en cada sección. Para la sección de montaje nos quedaría 3x más 3x sub 2 menor o igual a 120. Y para la sección de acabado nos quedaría 3x más 6x sub 2 menor o igual a 180. Ya por último tendríamos que agregar una restricción de no negatividad y nos quedaría x1 y x sub 2 mayor o igual a 0. Después de esto tendríamos que igualar nuestras restricciones agregando una variable de holgura en cada restricción y nos quedaría 3x sub 1 más 3x sub 2 más x sub 3 igual a 120 y la otra nos quedaría 3x sub 1 más 6x sub 2 más x sub 4 igual a 180. Paso 4. La creación de la tabla simplex. Bueno, para empezar con la creación de la tabla o más bien con la matriz, tenemos que tomar en cuenta la función objetivo y las restricciones que nos dieron anteriormente. Una regla que tenemos que tener es que tenemos que hacer una variable de holgura en las funciones de restricción. Bueno, en las restricciones. ¿A qué me refiero? Aquí vemos que en la primera restricción tenemos 3x sub 1 más 3x sub 2. Vamos a poner una primera variable de holgura, que sería x sub 3 es igual a 120. Para la siguiente función, para la siguiente restricción es x sub 1 más 6x sub 2. Y como ya tenemos arriba la x sub 3, vamos a poner abajo la x sub 4, que es igual a 180. Teniendo en cuenta estos valores, es importante verificar que vamos a poner del lado de las columnas las variables y del lado de las filas la función objetivo. Algo para empezar a meter los valores en nuestra matriz es que para los valores de la función objetivo, que tenemos 300x sub 1 menos 400x sub 2, esos valores por regla tenemos que ponerlos en negativo. ¿A qué me refiero? Que si están en positivos, pasarlos en negativos. El menos 400 no afecta nada ya que está en negativo. Entonces empezamos a meter valores. Z en la función objetivo sí tenemos Z, por ello ponemos 1, x sub 1 tenemos el menos 300, x sub 2 tenemos el menos 400, pero como no tenemos x sub 3, ni x sub 4, ni r, le pasamos con 0. Y así nos vamos también con nuestras funciones, nuestras variables de restricción. Ahora vemos que no tenemos Z para x sub 3, pero sí tenemos x sub 1, 3, entonces ponemos el valor de 3. Lo mismo con x sub 2, tenemos el valor de 3 y x sub 3 tenemos el valor de 1. Y no tenemos x sub 4, por ello le ponemos 120.
Ahí el valor de R es 120. Y así nos pasamos igualmente con la X sub 4, que sería 3X sub 1 más 6X sub 2. Pero no tenemos, ya pusimos X sub 3, ahora ese ya no vale, ahora ponemos el X sub 4, que es igual a R, R es igual a 180. Para empezar a ver cuál es nuestra, hay que ver cuál es nuestra fila pivote y cuál es nuestra columna pivote. Nuestra columna pivote es el valor negativo más grande. Como observamos, es el menos 400. Entonces, toda esa columna se va a marcar, la tenemos marcada en azul, se va a marcar como nuestra columna pivote. Nuestra fila la vamos a marcar, para saber cuál es nuestra para saber cuál es nuestra fila, tenemos que hacer una división. Vemos la columna pivote, vemos el que sobra después del menos 400, tenemos el 3 y el 6. Esos dos valores los vamos a tomar y los vamos a dividir entre el 120 y el 180 respectivamente de cada fila. 120 entre 3 es igual a 40 y 180 entre 6 es igual a 30. Estos dos valores tenemos que ver cuál es el menor. Vemos que el menor es 30, por ello esa no es nuestra fila pivote. La intersección de estas dos, entre la columna y la fila, vemos que es 6, por el cual ese es nuestro elemento pivote, que es muy importante porque lo vamos a tomar en cuenta. Para empezar a hacer nuestra segunda matriz, para empezar a resolver el problema, tenemos que tomar en cuenta a X sub 2 como nuestra columna pivote. Así como tomar en cuenta que la matriz vieja o la matriz antigua es la matriz que acabamos de resolver en este momento. La que vamos a crear, esa se va a llamar nueva. Tomando en cuenta esos datos, el primer paso para resolverla es que ahora nuestra X2, como ya dije, vamos a tomarla en función de nuestra X4. X sub 4 de nuestra matriz anterior o nuestra matriz vieja es el 0, el 3, el 6, el 0, el 1 y el 180, que lo está dividiendo 6. ¿Por qué 6? Porque es nuestro elemento pivote, por el cual al momento de dividirlo nos va a dar las cantidades de la primera fila de la matriz, en función de nuestra X4. X sub 4 de nuestra matriz anterior o nuestra matriz vieja es el 0, el 3, el 6, el 0, el 1 y el 180, que lo está dividiendo 6. ¿Por qué 6? Porque es nuestro elemento pivote, por el cual al momento de dividirlo nos va a dar las cantidades de la primera fila de la matriz, que nos da 0,0.5, 1, 0, 1 sexto y 30. Este es nuestra fila nueva. Pero para empezar a resolver en general cuáles son los siguientes valores de toda la matriz, tenemos que tomar en cuenta la siguiente fórmula, que es la fila anterior menos la multiplicación de la fila pivote por la fila nueva. Teniendo en cuenta eso, tenemos, el primer que vamos a resolver, que nos falta X3 y Z. Ya sacamos el X2, que fue la división del 6 entre nuestra fila de X sub 4. En este caso, vamos a empezar a ver qué tenemos de valores. Nuestra fila anterior, que fue nuestra matriz anterior, es 0, 3, 3, 1, 0 y 120. Cuando hacemos para nuestra parte de la fila pivote, cuando hicimos la intersección entre filas y columnas para sacar el 6, lo mismo vamos a hacer, pero ahora con X sub 3. Al principio lo hicimos con X sub 2, pero ahora vamos con X sub 3. Al momento que nosotros veamos nuestra columna y veamos la intersección de X sub 3, encontramos que el valor que está en la intersección es 3, por el cual se queda el 3 como nuestra parte de nuestra fila pivote. Ahora, para nuestra fila nueva es el valor que acabamos de sacar en nuestra para esta matriz, que es el 0, el 0,5, el 1, el 0, 1 sexto y 30. Para empezar a resolverla, utilizamos la fórmula ya antes dada y pues es directamente nuestro 0 menos la multiplicación de 3 por 0. Como si se dan cuenta, estamos utilizando las columnas. Lo estamos resolviendo por columnas y estamos viendo que es
x sub 3. Entonces los valores de x sub 3 que saquemos abajo lo vamos a pasar a la parte de arriba de nuestra matriz, que es x sub 3. Y lo mismo vamos a hacer, ahora nada más nos falta z. Para resolver z utilizamos lo mismo que hicimos hace rato. Utilizamos nuestra matriz anterior para nuestra fila anterior, que es el 1, el menos 300, el menos 400, el 0 y el 0. Recordemos que nuestra fila anterior es los valores de nuestra matriz antigua, la que sacamos a un principio. Teniendo en cuenta esto, ahora la intersección de nuestra columna pivote ya no es x sub 3 ni x sub 2. Ahora la intersección es con z. Al momento que veamos con nuestra columna pivote, el valor que vamos a encontrar es menos 400. Por eso lo vamos a utilizar. Y lo mismo utilizamos nuestra fila nueva, que es la que acabamos de sacar. Hacemos la misma operación, que es por columna 1 menos la multiplicación de menos 400 por 0 y nos da 1. Lo resolvemos por cada columna y nos da que z equivale a 1, menos 100, 0, 0, 66.67 y 12.000. Así nos queda nuestra matriz como tal, pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Z, como es nuestra variable objetivo, tenemos que tener en cuenta de que no nos dé valores negativos. Por ello, aquí vemos en nuestra intersección, en x sub 1 y z encontramos el menos 100. Tenemos que quitar ese valor. ¿Cómo lo quitamos? Haciendo el mismo procedimiento que ya hicimos anteriormente. Tenemos que buscar nuestra columna pivote y nuestra fila pivote y encontrar la intersección. Como vemos aquí ya está en la pantalla, ya está que el menos 100 es nuestra elemento pivote y hacemos todo el procedimiento. Y resumiéndolo y haciendo todo el procedimiento anterior, nuestra matriz queda como la siguiente que estamos viendo en pantalla, donde ahora nuestro elemento z o nuestra función z, nuestra función objetivo ya no está en negativos, todos están en positivos. Ahora sí ya podemos ver cuáles son nuestras respuestas a nuestras inecuaciones, donde la intersección de x sub 1 y x sub 1 en el valor de r tenemos que es 20, x sub 1 equivale a 20. Ahora para nuestra x sub 2 tomamos en cuenta otra vez x sub 1, x sub 2 y nos da el valor de 20. ¿Por qué en las dos tomamos x sub 1? Porque acordémonos que es nuestra fila pivote. Entonces tomando esta intersección tomamos que es 20 para x sub 1 y 20 para x sub 2. Bueno, continuamos con la sustitución. Sustituyendo las variables que z igual a 300 por 1 más 400 por 2 es igual a 300 por 20 más 400 por 20 da un total de 6.000 más 8.000, que esto sumándolo da un total de 14.000. Al aplicar el método simplex al problema presentado en esta investigación, se logró identificar la solución óptima, maximizando la función objetivo dentro de las restricciones planteadas en el proceso. Mostró la importancia de convertir las restricciones en ecuaciones lineales, utilizando variables de Olagun lineales, utilizando lo que permitió visualizar claramente los recursos disponibles y su objetivo eficiente. Así el método confirmó ser una herramienta eficaz para resolver problemas más óptimos en este contexto específico. Muchas gracias. Muy bien, como conclusión, usando el método simplex en el problema ya antes abordado por mis compañeros, conseguimos encontrar la mejor solución posible dentro de las restricciones establecidas. Convertir las restricciones en ecuaciones nos permitió manejar de mejor manera los recursos de la manera más clara y eficiente posible. De igual manera, este proceso demuestra que el método simplex es una herramienta más práctica y útil para resolver los problemas de optimización de manera efectiva, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces podemos comprobar que el método simplex sí sirve. Igualmente, para más información les dejamos las bibliografías y referencias de este video y les agradecemos muchísimo la atención prestada.